Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Mugello, en la categoría GT del multijugador destacado. Yo estoy a bordo del Corvette C7, que es un coche que me han pedido ya varias veces en los comentarios y que la verdad no había tenido la oportunidad de probar. No voy a usar una configuración mía, sino voy a usar la configuración de un amigo que había recibido varios consejos de un equipo norteamericano para hacer modificaciones especiales en este tipo de coches, y la verdad es que el desempeño que ha logrado sacarle es impresionante. El amigo se llama CLN Amarillas y está compartiendo sus configuraciones también en la biblioteca de la comunidad, así que aquí te voy a mostrar el rendimiento y ya tú vas a poder tomar una decisión si quieres llevarlo a los circuitos también. En esta carrera, como puedes apreciar, la parrilla no está llena, somos pocos corredores, lo cual hace que la carrera vaya a ser todavía más peleada, más difícil y más violenta. Así que pisamos a fondo, calentando motores, y salimos disparados de la línea de meta para ver qué podemos hacer, qué rendimiento le podemos sacar y cómo podemos aprovechar la aceleración de esta belleza. También tiene muy buena estabilidad en las curvas y debido a la carga aerodinámica que ha podido gestionar nuestro compañero Amarillas, el coche también se mete muy bien en el apex de cada curva. La trompa se mete y ataca perfectamente el apex, facilitando una mejor salida, con mejor velocidad, con muy buena estabilidad también. Pero hay que vigilar mucho la cola en ese tipo de maniobras, porque a veces demasiada velocidad también puede poner en riesgo la estabilidad del coche en la parte posterior. Como puedes apreciar allí, que se me ha deslizado un poco más de la cuenta con haber tocado el piano. Pero ya estamos en la cuarta posición, hemos dejado atrás al amigo Miyagi One y estamos ya muy cerca de la punta, así que tenemos que encontrar ese momento, ese punto donde tengamos el espacio suficiente para hacer los rebases sin penalizaciones. Ahí me estoy poniendo rueda con el RCR y ya me pongo allí detrás del C8. El RCR no se rinde y se escurre allí en el medio para recuperar lo que había perdido, y el compañero del C8 me impacta en la parte posterior, en un costado. Lo que les había dicho, que esta carrera iba a ser muy peleada, iba a ser mucho más difícil, porque al ser una carrera tan cerrada con un rendimiento tan similar entre los coches, precisamente aquí nadie quiere ceder, aquí todos queremos ganar. Así que mira nada más cómo logro desprenderme en la salida de la chicana y logro hacer el rebase del Bentley, y ahora me estoy poniendo nuevamente cerca de la parte de atrás del RCR, el compañero Itzy Diogo PT, que está tratando allí de mantener el liderazgo de la carrera. Vamos a ver si tiene más velocidad que nosotros para aguantar al corte que viene próximamente luego del cierre de la recta, y aparentemente no, nosotros tenemos más velocidad punta. Aprovechamos también un poco allí la succión, pero él tiene la línea de carrera, así que se va un poco largo y se va hacia lo más alto de la curva, pero regresa impactándome para complicarme a mí las cosas. No lo hice a propósito, es parte del calor de la carrera. Y con esos deslizamientos, el compañero del Bentley vuelve a retomar el liderazgo de la carrera. Vamos a ver si podemos seguir presionando para lograr que cometa errores. Y ahí se vuelve a ir, se desliza y se va largo. Y el compañero del RCR también, tratando de aprovechar allí la succión del Bentley, también se le fue largo y perdió bastante adherencia. Así que nosotros tenemos que seguir siendo pacientes y esperar el momento exacto. Allí los dos coches se derrapan y yo no es que estoy tan bien, no es que tenga tampoco tanta tracción, Lo que tengo es un poco más de estabilidad en la salida de la curva, como ya les había dicho. Un poquito mejor rendimiento. Y aquí el compañero se le sigue derrapando el coche de manera desproporcionada. Mientras que tenemos el Corvette C8 también metido ahí atrás, buscando la oportunidad. Y ya me ha impactado dos veces de nuevo. Así que el compañero Natox Live, lamentablemente, de momento no siento que haya hecho una carrera muy limpia, la verdad. Me parece intencional. Así que allí presionando me pongo por encima del piano y consigo algo de espacio para volver a rebasar al C8 y ponerme detrás en la pelea de Itzy Diogo, que está tratando allí de mantener el coche dentro del asfalto y se le complica muchísimo, de la misma manera que al Bentley, que también ahí levantó bastante arena porque casi pierde el control. Ahí el compañero Itzy Diogo también buscando los espacios. Me impacta ligeramente en un costado producto del calor de la carrera. Yo creo que
el detalle, el problema que tenemos en Mugello es precisamente que las curvas son muy rápidas y la verdad es que no son curvas tan largas, son curvas cortas, rápidas, y eso hace que se complique mucho. Adicionalmente también ocurre que cuando tú pones las gomas encima de los pianos son muy resbaladizos, algo muy similar a lo que ocurre en Jazz Marina. Y si no sabes controlar la dirección, sencillamente vas a perder muchísima adherencia. De momento estamos en la penúltima vuelta de las 4 pautadas acá en este circuito y están los compañeros batallando con los coches, tratando de mantener la posición mientras que nosotros nos estamos acercando cada vez más. Definitivamente tenemos mucha más estabilidad en la curva. Ahí aprovecho el deslizamiento del RCR y ahora sí por fin me escurro en la parte interna de la curva, consiguiendo por fin la segunda posición de esta pelea. Y ahora el Bentley está a punto de mira, a punto de rebase, que también pierde el control y consigo arrebatarle el liderazgo de la carrera por fin en esa curva. Y ahora tenemos la responsabilidad de mantener el ritmo de carrera hasta el final para conseguir la victoria. Ya lo que queda es una vuelta y fracción para concluir en Mugello, y si todo sale bien, señores, nos llevamos la victoria, una victoria muy peleada, muy difícil. La verdad es que otra cosa que sucede cuando los coches se salen es que pareciera que fuese como un torbellino que te succiona, que te lleva hacia el mismo plano que ellos. Debe ser porque uno pierde un poco la atención y te centras tanto en lo que está pasando adelante que pierdes un poco la vista en tu línea de carrera. Hay que tener mucha precaución cuando suceden ese tipo de percances. Si pones toda tu atención en el deslizamiento o en la pérdida de control de los demás coches, vas a tener muchísimos problemas al final. Así que bueno, señores, ya estamos cerrando y cruzamos la meta para la última vuelta, la cuarta y última vuelta aquí en Mugello, y conseguimos por ahora el dominio total, sacándole 2 segundos 600 milésimas a la segunda posición. Mientras que dejamos atrás a Natox Live, que queda en la tercera plaza de momento con una penalización de 100 milésimas por haber sacado la goma fuera del asfalto. Y nosotros, señores, estamos consolidando, por fin consolidando con el ritmo y con el tuneo de Amigo Amarillas, que también hay que aplaudir el desempeño que ha logrado sacarle a este C7, que sin duda es un coche muy competitivo y que sirve perfectamente para cualquier circuito de la categoría. Y bueno, señores, ya estamos en la última vuelta previo a la recta de las emociones. Las gomas delanteras han soportado bastante bien, pero se han degradado y están en el último punto de degradación, así que ya no tienen más nada que ofrecer. Afortunadamente estamos terminando la carrera y conseguimos la victoria con una inversión total de 7 minutos 46. Y el mejor tiempo del circuito, 1 minuto 52, 289 milésimas, escalando 4 posiciones desde la largada. ¡Qué coche tan fenomenal!